Es posible que hoy se anuncie la muy esperada decisión, el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre los aranceles de Donald Trump, y vamos a hablar al respecto con nuestro colega, compañero y amigo Andrés Oppenheimer. ¿Cómo estás, Andrés? Buen día. Hola Pascal, gusto saludarte. Sí, Pascal, Estados Unidos y el mundo, te diría yo, están en vilo a la espera de esta decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que podría venir tan pronto como esta mañana. Eh, Supuestamente la decisión va a venir hoy. Hay una posibilidad de que sea postergada para la semana próxima, pero eh, me dice Pascal que lo más probable es que sea hoy, porque el martes próximo es el discurso del Estado de la Unión del presidente Trump, y si la decisión de la Corte Suprema es adversa a Trump, si llegan a decidir como muchos están pronosticando, no sé si acertadamente o no, pero si llega a ser negativa, si llega a dictaminar la Corte Suprema de que el presidente Trump no actuó constitucionalmente al imponer estas tarifas a todo el mundo, sería una situación muy escabrosa, muy incómoda para la Corte Suprema estar ahí sentados en primera fila en el Congreso frente al presidente horas después de emitir un fallo como ese. De manera que muchos esperan que la decisión de la Corte Suprema sea hoy. Ahora, Pascal, el consenso generalizado es que si la Corte Suprema llega a dictaminar de que estas tarifas, estos aranceles son inconstitucionales, sería un golpe político y económico terrible para el presidente Trump. Porque, en primer lugar, eh, esta es, digamos, la política, la columna vertebral de su programa económico. Él ha dicho desde el primer día de su mandato de que las tarifas van a solucionar muchísimos problemas, que son una maravilla, etcétera, etcétera. Y políticamente porque, o sea, sería o sea, bastante, lo dejaría totalmente descolocado si su principal, la columna vertebral de su programa económico se cae. Ahora, yo no estoy tan seguro, Pascal, de que esa opinión generalizada sea tan así, porque me dicen voceros del Partido Demócrata, o sea, la oposición, que si la Corte Suprema llega a dictaminar en contra de los aranceles de Trump, Ujú. los demócratas se van a quedar sin un importante argumento en las elecciones Sí, eso, legislativas del eso te año. iba a decir. Digo, a lo mejor lo estoy forzando un poco el análisis, pero en una de esas, a lo mejor hasta le hace un favor, ¿no? Porque él podría acabar diciendo, pues yo pensaba que era una política correcta y ya ni modo, pues ya no puedo aplicarla, y porque claramente los resultados son negativos, ¿no? Y sí, o también podría decir, esta Corte Suprema me ha traicionado, Claro, eh, y echarle toda la culpa a la Corte Suprema. También podría ser eso. sí. Pero lo cierto, Pascal, es que como tú decías, los resultados no se han visto. Supuestamente los aranceles iban a hacer que muchísimas empresas de Estados Unidos volvieran a trasladar sus fábricas a Estados Unidos, de México, de China, de varias otras partes del mundo, y eso no está pasando. Ujú. Por lo menos hasta ahora no ha pasado. No, incluso Tampoco ha con pasado. México y con otros países se ha ido ampliando el déficit comercial de Estados Unidos, que es algo para lo cual Trump creó los aranceles. ¿Sí? Y además de eso, tampoco ha bajado demasiado la inflación en Estados Sí. Unidos. Se suponía que con las tarifas iba a bajar la inflación. Tampoco pasó. Entonces, esto puede tener un impacto político, pero para ambos lados. Pero, Pascal, hace pocos minutos, justo antes de entrar al aire, salió una noticia de la agencia Reuters citando un estudio de Penn Wharton, de la universidad, diciendo que esto causaría un dolor de cabeza tremendo al gobierno de Estados Unidos porque tendría que devolver a las empresas 175 Uf. mil millones de dólares que las empresas han tenido que pagar en aranceles por sus importaciones
desde febrero del año pasado, cuando empezó todo esto, hasta hoy. Eso sí duele. 175 ¿No? Eso no se quita con un mil. spin, ¿no? Eso es dinero constante y sonante que habría que pagar. Y sí, ¿y de dónde va a salir ese dinero? O sea, o va a tener que, si es que, suponiendo que la Corte Suprema dictamine en contra de los aranceles, si el gobierno tiene que devolver todo ese dinero, 175.000 millones de dólares, o va a tener que anular o reducir sus exenciones de impuestos Ujú. a los más ricos que él había prometido para reactivar la economía, o va a tener que aumentar impuestos a todos. O sea, de algún lado tiene que venir el dinero. Claro, Y y eso ahora podría viene de ser los usado aranceles. por los demócratas, ¿no? En la campaña. Y sí, Ujú. sí, de manera, Pascal, que, o sea, pase lo que pase, dictamine lo que dictamine la Corte Suprema, va a ser un terremoto Sí. económico y político en Estados Unidos. Eh, y recordemos que lo que está analizando la Corte Suprema no es si estos aranceles son beneficiosos o perjudiciales, sino es un argumento puramente constitucional. Si el presidente Donald Trump tenía el derecho de invocar una ley oscura, antigua, llamada la Ley de Emergencia Económica, para imponer estos aranceles, o si esa es una facultad exclusiva, como siempre lo ha sido, del Congreso de Estados Unidos. Eso es lo que va a dictaminar Bueno, la Corte Suprema. ¿hay alguna posibilidad de que la Corte falle a favor de Trump? Sí, claro que sí. Ujú. Acuérdate que son 9 jueces, de los cuales 5 son trampistas o filotrampistas Sí, o casi trampistas, y solo 3 son, digamos, liberales o de oposición. Hasta ahora la Corte Suprema ha sido muy, pero muy favorable a Trump. sí. Sí, claro que hay una posibilidad, pero quienes han estado presentes en las discusiones públicas de la Corte Suprema dicen que por el tenor de las conversaciones pareciera ser como que incluso muchos jueces conservadores están poniendo en duda la facultad de un presidente de Estados Unidos para imponer estas, iba a decir estas sanciones, pero llamémoslos estos aranceles por encima del Congreso de Estados Unidos. Bueno, pues vamos a ver qué deciden en las próximas horas, seguramente. Pues muchas gracias, Andrés. Estamos atentos a ese tema. Gracias, Pascal. Buen fin de semana. Igualmente, gracias, Andrés Oppenheimer. Todos los viernes aquí en la primera emisión.